Se oye un sonido, se oye bien, es el clamor de nuestro corazón, oh cielo ven, no será callado ni reprimido el clamor de un pueblo, nación, sacerdocio, en nombre de Dios. De las tinieblas la rescató, la cubrió en su gloria y su luz le dio. Qué bella novia celestial. De toda tribu, de toda nación, con su justicia él la revivió, la canción de la novia celestial. Oh, qué misterio, qué gran amor. A los quebrantados, los huérfanos llama, uniéndonos bajo su bandera. Unidos estamos, portando la hermosa piedad, la bondad del gran yo soy. La rescató, la cubrió en su gloria y su luz le dio. Qué bella novia celestial. De toda tribu, de toda nación, con su justicia la revivió, la canción de la novia celestial. Canta maravillosas tus obras son, a ti se postrará toda nación. Gloria sea a ti, eres de los reyes el rey. Canta maravillosas tus obras son, a ti se postrará toda nación. Gloria sea a ti, eres de los reyes el rey. De las tinieblas la rescató, la cubrió en su gloria y su luz le dio. Qué bella novia celestial. De toda tribu, de toda nación, con su justicia él la revivió, la canción de la novia celestial. La canción celestial. Canción celestial. Canción celestial. La canción celestial. La canción celestial. El que ama mi alma. La canción
la canción celestial. El que ama mi alma. Bendiciones, iglesia amada. Quiero decirles que deseo que la paz y el amor de Dios se manifieste en el hogar de cada uno de ustedes y puedan gozar de las múltiples bendiciones que Dios tiene para cada uno de ustedes. En este momento, pues vamos a iniciar con una oración para invocar el buen nombre de nuestro Dios. Padre eterno, en el nombre bendito de Cristo Jesús, venimos humildemente delante del trono de tu gracia para agradecerte porque nos tienes con bien, nos tienes con vida y nos tienes con salud. Y hay una serie de bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas que no podemos pagártelas, Señor, pero sí con un corazón agradecido. Y en este momento te ruego que esta palabra en la cual voy a meditar, Señor, que la iluminación de tu Espíritu Santo venga sobre mi vida, Señor, para que sea de bendición a cada uno de los que están conectados en este momento. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda honra, toda gloria y todo honor. Apreciables hermanos, la semana pasada pues estaba tocando un tema interesante, el cual llevaba como título Restaurando la puerta de las ovejas. Y quiero seguir con esta serie para esta ocasión. Y yo les decía la semana pasada que la puerta de las ovejas simbolizaba el momento en el cual el cristiano entra por la puerta que es Cristo Jesús a esa vida de salvación, de vida eterna y de gozo pleno. En esta ocasión quiero hablarles de restaurar la puerta del pescado. De hecho, fue la segunda puerta que restauraron los que regresaron del cautiverio hacia Judá al mando de Nehemías. Y entonces quiero decirles en esta ocasión que la puerta del pescado era o es donde los antiguos habitantes de Jerusalén traían el pescado para entrarlo a la ciudad. Y quiero empezar con una escritura que está ahí en el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 3, que dice de la siguiente manera: los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Como les decía, la puerta del pescado era por la cual los pescadores entraban el pescado, ya sea del Mediterráneo, ya sea del mar de Galilea, ya sea del río Jordán, de donde ellos lo traían, lo entraban a la ciudad. Pero también el pez, quiero decirles que era un símbolo de los primeros cristianos, posiblemente era para cubrirse un poco en cuanto a la persecución que el imperio romano había desatado sobre los cristianos, y entonces ellos eligieron el pez para que fuera su símbolo. También quiero decirles que la puerta del pescado tiene un gran significado espiritual para la vida de los cristianos hoy en día, ya que representa la entrada para que cada hijo de Dios pueda practicar la gran comisión o el gran mandamiento que Cristo Jesús dejó para cada uno de nosotros, y es el evangelismo. Jesús vino a establecer un reino a este mundo, y dice la misma escritura en Mateo 4:23 que Jesús recorrió toda Galilea predicando el evangelio del reino. Y cuando Cristo Jesús comenzó su ministerio predicando el reino de los cielos, quiero decirles de que dice que lo hizo con muchas señales. Los enfermos sanaban, los endemoniados eran liberados, los que tenían cualquier tipo de enfermedad eran liberados de eso. Pero especialmente lo que más le importaba al Señor Jesucristo era que las personas fueran liberadas de una vida de pecado.
Por eso es que el mensaje central del Señor Jesucristo fue el siguiente desde el principio. Y Él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso lo podemos leer ahí en Mateo 4:17. Entonces quiero decirles que Jesús vino a establecer su reino a este mundo. Pero Él no podía hacerlo solo. Necesitaba de colaboradores que más adelante iban a llevar ese mensaje de predicación que consistía en hacerle ver al pecador que necesitaba arrepentirse de sus pecados para venir al conocimiento pleno de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y entonces Él empezó a llamar a esos primeros discípulos. Y dice ahí Jesús vino a establecer este reino. Y hay algo importante, que a estos primeros seguidores, Él cuando llegó a la orilla del lago de Genezaret, o el mar de Galilea, también como se le conoce, dice que Él vio ahí a un par de hermanos que estaban pescando. Y está hablando de Pedro y Andrés. Pero también había otro par de hombres que eran hijos de Zebedeo. Y dice que a estos también los llamó y les dijo: vengan en pos de mí, síganme, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y es interesante cómo estos hombres que tenían experiencia en el oficio de la pesca, cómo Cristo Jesús los relaciona con el ministerio que ellos más adelante iban a llevar a cabo, y era precisamente el de ser pescadores de hombres. ¿A través de qué? A través del mensaje que Cristo Jesús ya había comenzado, y era de llamar a todos los hombres al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De una vida que a veces sin propósito está llena de cosas que no le agradan al Señor. Y como hemos dicho muchas veces, el hombre simplemente por naturaleza ya es pecador. Cuando el niño nace y viene a este mundo y empieza a crecer, es un niño rebelde. Entonces al niño no se le enseña a hacer lo malo, eso por naturaleza ya lo traen dentro de sí. Se le enseña a hacer lo bueno. Entonces por eso es que el hombre necesita arrepentirse de sus pecados y reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Jesús hoy en día sigue llamando a hombres para que sean pescadores, como lo hizo con aquellos primeros discípulos. Pero hay una escritura en Romanos 10, 14, 15 que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Y hoy en día ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Que nosotros anunciemos ese evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo está perdido. Lo hemos dicho muchas veces y la palabra de Dios lo dice. Que el hombre sin Cristo, sin Dios, está perdido. Por eso ese es el mensaje central, de llamar a los hombres que vengan al conocimiento pleno de Cristo Jesús. Y en este texto que hemos leído nos habla de cosas interesantes. Dice: ¿cómo van a invocar a Dios si no han oído de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Pero nosotros, los que ya hemos venido al conocimiento de la luz plena en Cristo Jesús, para nosotros es esta porción de la palabra, porque la palabra dice que nosotros somos participantes en el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación es que los hombres se reconcilien con Dios. O sea que cuando el hombre no se ha arrepentido, no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, no ha empezado un nuevo estilo de vida, entonces está perdido.
Y nosotros tenemos que alumbrarle los ojos a través del evangelio de la luz de Cristo Jesús. Por eso hay un ejemplo muy importante ahí en las escrituras, que hay un hombre, el evangelista Felipe, el cual dice que después que vino la persecución del imperio allá en Jerusalén, de los cristianos, estos salieron huyendo y entonces empezaron a ir de ciudad en ciudad, tal como Cristo lo había dicho, que iban a ser testigos primeramente en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Entonces este Felipe dice que se encontraba ahí en la ciudad de Samaria predicando el evangelio del reino, llamando a los hombres que se arrepintieran. Y dice que estando en este oficio, podríamos decir así, en el cual las personas estaban viniendo a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, dice que un ángel le habló a Felipe y le dijo: Felipe, desciende, levántate y desciende al camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Porque ahí había algo muy interesante que Felipe tenía que hacer. Y dice que Felipe, obediente a Dios, dice que descendió a ese lugar. Y cuando llegó, dice que vio que iba un hombre en su carruaje de regreso a su tierra. Y ahí nos dice que era un etíope del reino de allá de Candace. Y dice que este había venido a Jerusalén a adorar. Pero cuando iba de regreso, dice que ahí en su carruaje pues iba leyendo la escritura. Había comprado un rollo de la escritura y ese rollo era del libro de Isaías. Y ahí iba leyendo él que decía: como oveja fue llevado al matadero, como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores, y en su humillación no hubo quien lo ayudara, podríamos decir. Y entonces dice que cuando Felipe oyó esto, se le acercó y entonces este eunuco le dice, porque Felipe le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Porque yo no sé si esta escritura se está refiriendo al profeta que lo escribió o se está refiriendo a otro hombre. Entonces dice que Felipe, sentándose a la par de aquel ahí en el carro dice que empezó a declararle las escrituras desde el principio y todo apuntaba al sacrificio que Cristo Jesús había hecho en la cruz del Calvario. ¿Y por qué Cristo Jesús había hecho ese sacrificio allá? Pero indudablemente, como el Espíritu Santo juega una función muy importante cuando nosotros abrimos nuestra boca, cuando nosotros le compartimos al que no conoce todavía y le declaramos el plan de salvación tal y cual Cristo Jesús lo dejó establecido, entonces viene el Espíritu Santo y redarguye a esa persona y esa persona se convence de pecado, se convence que por sí sola no va a llegar al cielo. Necesita un medio y ese medio es el Señor Jesucristo. Por eso es la importancia de esto. Y dice que este eunuco definitivamente confesó con su boca que Jesucristo era el Señor y Salvador de su vida, porque la Escritura dice que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y entonces indudablemente Felipe le dijo de esta palabra. Entonces yendo ahí por el camino del desierto, de repente encontraron una pequeña poza ahí, un pequeño tal vez charco de agua. Y entonces viene el eunuco y le dice a Felipe: mira, aquí hay agua, yo me puedo bautizar. ¿Hay algún impedimento? Entonces, claro que no, ya aceptaste al Señor. Claro que lo puedes hacer. Descendieron de este carruaje y dice que Felipe bautizó al eunuco y después de eso el Espíritu arrebató a Felipe y lo llevó a la ciudad de Azoto, y este eunuco dice que entonces siguió su camino de regreso a su tierra gozoso porque ahora ya llevaba la salvación en su vida. Y por eso es que llama la atención que este hombre haya venido a Jerusalén a adorar.
Y sí, adoró, pienso yo. Pero no bastaba eso. Necesitaba tener un conocimiento pleno de quién era Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. También quiero decirles que hay algo importante. Cuando una persona ya está, podría decir, en su lecho de enfermo, ya para partir de este mundo al otro, muchas veces llama a la familia, llama a los amigos y le hace una serie de recomendaciones. Y esas últimas recomendaciones muchas veces son las más importantes. Y yo quiero decirles que el Señor Jesucristo, después de que ya se iba a ir de este mundo de regreso al Padre, dice que dejó una recomendación muy especial para todos sus seguidores, para todos aquellos que son sus discípulos. Y a esta recomendación nosotros le conocemos hoy en día como la Gran Comisión. Y la Gran Comisión nos dice en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta escritura es el Señor Jesucristo el que pronunció estas palabras. Fue su última recomendación, igual que lo encontramos ahí en el libro de Mateo 28, al final, donde también nos habla, donde dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Hagan discípulos para que esos discípulos puedan continuar lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Y hoy en día nosotros nos constituimos como discípulos de Cristo Jesús. Somos seguidores de Cristo Jesús. Él nos llamó a seguirle. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice. Por eso es que uno de los privilegios más grandes que tiene el cristiano hoy en día es compartir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dentro del reino de Dios hay muchas funciones. Nosotros podemos tener diferentes ministerios, pero el más importante y que todos tenemos que cumplir ese ministerio es el de la Gran Comisión. Muchas veces decimos: pero ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a ir al África, me voy a ir a China, me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a Brasil, me voy a ir al otro extremo del mundo para ir a hacer la Gran Comisión. No, la Gran Comisión empieza en nuestro alrededor, en nuestro hogar, los que no conocen a Cristo, en nuestros vecinos, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Por eso es que el mandato al principio era de que en Hechos 1:8, mejor se los voy a leer, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en ese proceso nosotros empezamos en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, y luego podemos ir a una ciudad vecina, y luego podemos ir por todo el país. Y si Dios nos abre las puertas, pues podemos ir a otras naciones. Pero ese es el propósito de Dios. Y también no se necesita ser un evangelista a nivel internacional. Hagamos lo que Cristo Jesús le dijo a aquel ciego o aquel que fue liberado. Ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Qué ha hecho Dios conmigo? Grandes cosas. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Grandes cosas. En primer lugar, lo más grande que Dios nos ha dado es salvación, y a través de esa salvación un cambio de vida. Porque ahora ya no somos lo que éramos antes de venir a Cristo Jesús. Definitivamente hay un cambio. Y ese cambio radical solo lo produce la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de hablar, de decir, pero no cualquier cosa. Porque esa es la diferencia. Nosotros no vamos a ir a hablar de otras cosas. Nosotros vamos a ir a hablar del Evangelio de Cristo Jesús. Y sabemos que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Y nosotros tenemos las buenas nuevas de salvación. Porque las buenas nuevas es que Cristo murió por todos los pecadores. Las buenas nuevas es que en Cristo hay salvación.
Las buenas nuevas es que en Cristo hay cambio de vida. Las buenas nuevas es que en Cristo Jesús vamos a heredar un reino en los cielos. Entonces hay muchas cosas que Cristo puede hacer y va a hacer en nuestra vida, y de hecho ya ha hecho muchas. Pero cuando nosotros vamos a compartir las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús, hay algo importante. Nosotros no vamos solos. Nosotros no vamos sin equipo, podría decir. No. El mismo Señor nos ha equipado a cada uno de nosotros. Y nos ha equipado con el conocimiento de su palabra, siendo una experiencia en nuestra vida. Pero aparte de eso, vamos con el poder del Espíritu Santo. Por eso Cristo Jesús les dijo, miren, antes de salir de Jerusalén, ir a Judea, ir a Samaria, ir a Azoto, ir a Siria y así, hasta lo último de la tierra. Antes de empezar ese proceso, ustedes tienen que esperar en Jerusalén que venga el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo en nuestra vida es el que nos da la libertad para poder hablar del Evangelio. Y por eso podemos decir con toda seguridad, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente ya en el judío y después en el griego. Esto quería decir que iba a empezar con el pueblo de Israel y luego iba a ir a todas las naciones. Entonces hoy en día el Espíritu Santo nos ha bautizado a nosotros y ahora nosotros tenemos ese poder. Y con ese poder nosotros no nos avergonzamos de decirle y gritarle al mundo que somos cristianos, que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Y entonces ya no tenemos temor de abrir nuestra boca y contar las maravillas de Dios. Hermanos, como cristianos, nosotros hemos recibido una gran bendición a través del Evangelio de Cristo Jesús. Eso no lo podemos negar, yo no lo puedo negar. Eso ha sido una bendición en mi vida desde años de juventud. Ahora ya estoy pues un hombre maduro, con muchos años ya, pero con la experiencia de haber conocido a un Cristo Jesús que jamás me ha dejado, que siempre ha estado conmigo, que siempre me ha bendecido, me ha protegido, me ha guardado, y que lo más importante, que gozo de salvación y de vida eterna. Y por eso es que en estos tiempos que estamos pasando, con toda seguridad, yo puedo decir, me cubro con la sangre bendita de Cristo Jesús para gozar de salud, para gozar de tantas cosas preciosas. Y entonces nosotros que tenemos esa gran bendición a través del Evangelio y que gozamos de salvación y vida eterna, entonces nosotros como hijos reconocidos de Dios, que ya nos reconciliamos con el Padre a través de Cristo Jesús, que Él ya nos adoptó como hijos, entonces nosotros ahora tenemos que ir y comunicar este Evangelio de la paz, este Evangelio de las buenas nuevas, para que los hombres se reconcilien con Cristo Jesús. Quiero decirles que la misma Escritura dice que nosotros de gracia hemos recibido, entonces de gracia debemos de dar. Y si para mí es una gran bendición el haber recibido todo esto del Evangelio, de haber recibido todo lo bueno de Cristo, entonces ¿por qué voy a ser egoísta y me lo voy a guardar solo para mí? Tengo que compartirlo con todo el mundo. Y entonces en este momento esa es la exhortación para todos y cada uno de ustedes, hijos de Dios, para todos y cada uno de ustedes, mis estimados cristianos, creyentes, de que tenemos que evangelizar, tenemos que compartir de Cristo Jesús, tenemos que hablarle a un mundo que cada día está más metido dentro del pecado. Hoy en día oímos tantas cosas que no le agradan a nuestro Señor, porque el Señor ama al pecador y quiere que el pecador se arrepienta y venga a salvación, pero no ama el pecado. Si algo Dios mira de lejos
o algo ofende grandemente a Dios, es el pecado. Por eso es que es necesario que toda persona venga a los pies de Cristo Jesús. Y si tú que me estás escuchando ahí no has tenido la oportunidad todavía de abrir tu corazón a Cristo Jesús, yo quiero decirte que Dios tiene un propósito muy especial para tu vida. Jesucristo quiere que tú seas su hijo, que tú vayas en pos de Él. El único requisito es arrepentirnos de nuestra vieja manera de vivir, de esa vida llena de pecado, y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Él va a entrar y entonces va a comenzar un nuevo estilo de vida en tu vida. Y vas a conocer grandes cosas y ocultas que Dios tiene reservadas para ti. Y en esta tarde yo te desafío a hacerlo. Y si tú lo sientes ahí en tu corazón, puedes hacer esta oración conmigo en este momento. Y dice de la siguiente manera, con todo entendimiento y con todo corazón: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que no he caminado de acuerdo a tus propósitos y a tu palabra, pero en esta tarde que he escuchado el mensaje del Evangelio, el mensaje de tu palabra, yo abro mi corazón y recibo a Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y te ruego, Señor, que cambies mi vida, que me transformes, que me hagas la persona que tú quieres que yo sea, y que de hoy en adelante yo sirva para honrar y glorificar tu nombre. Gracias te doy, Señor Jesús, por entrar a mi vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero decirte que si tú has hecho esta oración, te conviertes en hijo de Dios. Porque ese es el proceso. Es solamente por fe, es creer y apropiar de ello. Así que bendiciones, mis hermanos, que la paz, el amor de Dios sea en el hogar y en la vida de cada uno de ustedes. Amén.